Las escandalosas declaraciones de la señora María Russell en el juicio de divorcio en la corte, en contra de su esposo, el pastor Charles Russell. Aunque Russell negó cínicamente en una manera general que él trató de ignorar a su esposa como ella decía, el efecto general de su propio testimonio es una confirmación sólida de las acusaciones de su esposa. No hay tiempo suficiente aquí para citar los expedientes judiciales completos de este caso. Todo lo que podemos hacer es un resumen de los resultados, y vamos a darles lo que es de conocimiento y de propiedad pública y no se pretenderá exagerar el caso desde el punto de vista de Russell. Recién se puso en evidencia de su gran vanidad, egoísmo y dominación que llegó a hacer la vida insoportable para cualquier mujer sensible. En segundo lugar, que su conducta en relación con otras mujeres era inapropiado. En tercer lugar, que en una ocasión Russell no le habló a su esposa durante 4 semanas y solo se comunicaba con ella por medio de cartas de reproche. En cuarto lugar, que él buscó por todos los medios más despreciables aislarla de la sociedad y que la pronunciaran de estar loca para que sea dejada de lado por todos los que la conocían. En cuanto a la inadecuada conducta del pastor Russell hacia otras mujeres, vamos a citar las propias evidencias tomadas de la propia boca de la señora María de Russell, acerca de sus declaraciones frente al juez en este juicio de divorcio tomadas al pie de la letra del Tribunal de Primera Instancia. Número 1. La señora María Russell se encuentra bajo juramento, y comienza el interrogatorio directo por su abogado, frente al juez. En la animación que presento a continuación se reemplazará al abogado interrogador, por el mismo juez, para simplificar la escenificación. Estamos reunidos aquí en esta corte, para tratar la demanda de divorcio que presenta la señora María Russell, quien es la demandante, en contra de su esposo, Charles Taze Russell, quien es el demandado. Buenos días a ambos cónyuges. Buenos días, su señoría. Buenos días, señor juez. ¿Me podría explicar cuál es su demanda que la ha llevado a venir a la corte, señora Russell? Sí, señor juez, he venido a la corte porque quiero que usted me otorgue el divorcio de mi esposo Charles, porque se ha hecho insoportable mi vida marital con él. Tenemos muchos desacuerdos personales. Dígame, señora Russell, ¿cuándo tuvo usted su primer desacuerdo material con su esposo? El primer problema serio con mi esposo ocurrió con su primer agravio hacia mi persona, con esta mujer que estaba en la oficina y en nuestra casa. ¿Cómo se llama esa mujer a que usted hace mención? Su nombre es Rosa Ball. Entonces esa es la mujer a que usted hizo referencia hace un momento. Sí, señor juez. ¿Cuánto tiempo ha estado esta mujer con ustedes antes que se suscitara este problema? Ella vino a estar con nosotros en 1884. ¿Llegó esta señorita Rosa Ball a vivir con ustedes en su casa? Sí, señor juez. ¿Qué tiempo vivió esta señorita en casa de ustedes? Ella estuvo viviendo en nuestra casa por espacio de 10 a 11 años. Oh, no, ya me acordé, fueron 12 años, señor juez. Ahora dígame usted, señora Russell, ¿qué fue lo que usted observó acerca de la conducta de su esposo con esta señorita, Rosa Ball, en su presencia en su casa? Tiempo antes, mi esposo Charles me había sugerido la idea de una separación, y a cambio de ello, él me dejaría la casa en que vivimos. Él me dijo que éramos incompatibles. ¿Cuándo fue eso? Eso fue poco antes que se hiciera esta objeción, aproximadamente en 1893. Nosotros aún estábamos viviendo en Clifton Avenue. ¿Qué se obtuvo de la proposición de su esposo? Eso me trajo un número de desavenencias, y una cosa fue esta. Habían cartas que mi esposo había escrito a nuestros grupos, de las cuales tengo muy serias objeciones que hacer aquí. Una de ellas vino a mí de esta manera. El señor Russell tenía ciertas cartas, donde los sobres habían sido marcados, personal, y él envió esas cartas a personas con eso escrito en los sobres para aquellas personas que querían tener correspondencia con él en privado. Quiero que usted nos diga a nosotros, ¿qué cosa hizo su esposo en compañía de esta mujer, Rosa, en su presencia y en su casa? Una noche pasaba la noche abajo. Nuestra biblioteca y dormitorio se ubican uno al lado del otro en el segundo piso.
Yo me quedé abajo leyendo en la noche, luego subí al segundo piso eso de las 10 de la noche, para ir a mi dormitorio. Cuando estaba yo arriba, me di cuenta que Charles no estaba ni en la biblioteca, ni en nuestro dormitorio. Me paré fuera en la sala para mirar y lo hallé a él con su túnica de noche, sentado al lado de la señorita Rosa Ball, y ella estaba en su cama acostada. En otra ocasión, lo vi a él yendo donde Rosa, porque ella lo llamaba a mi esposo diciendo que no se sentía muy bien y que lo quería a él en su dormitorio. Lógicamente yo objeté este hecho impropio, y le dije a él que esto era algo altamente impropio. También le dije: tenemos alrededor de esta casa muchos vecinos, y ¿qué clase de nombre le pondrán ellos a esta casa después, si tú haces cosas como esta? Y Charles se molestó conmigo. Usted nos ha dicho que usted lo ha hallado a su esposo haciendo esto otras veces. ¿Cuán frecuente después de ello? Lo encontré después haciéndolo un número de veces. Pero no recuerdo cuán frecuente. ¿En el dormitorio de ella? Sí, señor juez, pero eso no es todo. También lo sorprendí metido en el otro dormitorio de nuestra sirvienta, cuyo nombre es Emilia Matthews, con la puerta cerrada con llave. ¿Le explicó su esposo qué hacía él encerrado en el dormitorio de la sirvienta Emilia? No, señor juez, no dijo nada, solo se enojó conmigo. ¿Qué le dijo usted a su esposo respecto a su conducta, y qué le respondió él a usted? Yo le dije a Charles: tenemos un gran trabajo en nuestras manos. Y yo le dije además, en este trabajo, tú y yo debemos caminar muy circunspectamente ante el mundo, y si tú haces cosas como estas, ¿qué va a suceder? Suponte que todo esté normal, ¿no supones que la gente va a murmurar de cosas como esta? Terminé diciéndole a él que yo no estaba satisfecha con su conducta. Charles me respondió que él no se iba a dejar mandar por mí. Pero me sentí dolida por ello. ¿Con quién iba Charles a la Watchtower en las mañanas? No lo recuerdo, pero él generalmente se iba solo. ¿Quién regresaba con él? Ella regresaba con él en las noches y ellos llegaban a casa a eso de las 11 de la noche. Habían otros hombres jóvenes que trabajaban en la oficina. Ella era la única mujer. Los hombres jóvenes se iban a sus casas, y Charles no le permitía a ella que fuera a casa con los muchachos, y ella siempre debía esperarlo e ir sola con él a casa. Quiero saber este simple hecho. ¿Iba esta mujer, Rosa Ball, a su casa con su esposo? Sí, señor juez. ¿Y estos jóvenes muchachos iban a sus casas por delante de ellos? Sí, señor juez. Diga a la corte y al jurado, que habló usted con Rosa, si es que hubo una conversación entre ustedes, respecto a qué relación tenía ella con su marido Charles, el cual usted le comunicó a su esposo. Yo le dije a él que había sabido algo que era muy serio, y yo no se lo dije de inmediato. Dejé que pasara un día hasta que sintiera que tenía un control de mí misma y pudiera hablar, y luego le dije a él que tenía algo muy serio que decirle acerca de este asunto, y él me dijo: ¿de qué se trata? Yo le respondí: he hablado con Rosa, y ella me ha dicho que tú has intimado con ella, y que has estado abrazándola y besándola, y la has sentado en tus rodillas y que se han acariciado mutuamente, y ella me ha dicho que tú le has rogado a ella para que no me cuente a mí nada, pero ella ya no podía mantener el secreto por más tiempo. Ella me dijo que si yo estaba dolida acerca de ello, ella sentía que tenía que venir a mí para hacerme esta confesión, y ella ha hecho eso. ¿Y en qué año fue eso? En el otoño de 1894. ¿Le expresó a su esposo en esta reunión algunos términos cariñosos? Sí, señor juez. ¿Cuáles fueron esos términos expresados? Yo le dije a Charles: ella me ha contado, una noche cuando tú llegaste a casa, y aproveché en preguntarle a ella, ¿cuándo ocurrieron estas cosas que me has confesado? Y le dije a él: ella me ha confesado que ellas ocurrieron abajo, en la oficina, cuando en una oportunidad ella se quedó abajo contigo a solas, en las noches, después que el resto de personas se habían ido, y también en casa, en cualquier oportunidad, cuando yo no estaba alrededor. Volvamos a la pregunta que le hice antes, ¿qué hay de los términos cariñosos que le pregunté?
Ella me dijo una noche cuando llegó a casa con Charles, apenas entró ella para dirigirse a la sala, era tarde en la noche, cerca de las 11 de la noche, cuando él le puso sus brazos alrededor de ella y Charles la besó. Esto fue en el vestíbulo, antes de ingresar a la sala, y él la llamó mi pequeña esposa, y Rosa le dijo a Charles, no soy tu esposa, y él le volvió a decir, entonces te llamaré hija, y la hija tiene casi todos los privilegios de una esposa. Luego, ¿qué otros términos usó su esposo con la señorita Rosa Ball? Luego siguió diciéndole a la señorita Rosa Ball lo siguiente. Yo soy como la malagua, yo floto alrededor, de aquí por allá, yo toco esta y a la otra, y si ella me corresponde, la llevo a mí, y si no, yo sigo flotando en búsqueda de otras. Ella, la señorita Ball, me escribió estas cosas, para poder recordarlas después, cuando llegara el momento oportuno en que yo enfrentara a Charles con estas declaraciones de la misma señorita Rosa Ball. A ver, señor acusado, Charles Russell. ¿Es verdad la afirmación de su esposa María, de que usted estuvo con su túnica de dormir en el dormitorio de la señorita Ball, sentado al lado de su cama y tomándole la mano? Bueno, sí, señor magistrado, pero solo estaba sintiendo su pulso. Dígame, señor acusado, ¿es verdad que su esposa, aparte de hallarlo a usted en el dormitorio de la señorita Ball, también lo sorprendió a usted encerrado en el dormitorio de su sirvienta, la señorita Emilia Matthews? No olvide que está usted bajo juramento. Sí, su señoría, pero solo cerré la puerta para que la señorita Boyle no escuchara lo que tenía que decirle a la sirvienta. Solo estuve apenas 2 minutos encerrado con la sirvienta en su dormitorio. En la Corte de Apelación Común, usted declaró bajo juramento que solo estuvo 1 minuto encerrado con la sirvienta, ahora jura que ha sido apenas 2 minutos. Pero su esposa tiene una historia muy diferente que contar sobre el tiempo real en que usted estuvo encerrado con la sirvienta en el dormitorio de ella. Por favor, señora Russell, ¿podría decir su versión del tiempo real en que su esposo estuvo encerrado con la sirvienta en el dormitorio de ella? Su señoría, el que esté mi esposo Charles bajo juramento o no, no cambian las cosas y tampoco hace la diferencia. La verdad de las cosas es esta. Eran eso de las 6 o 7 de la mañana. Yo no hallaba a mi marido, y fui en su búsqueda. Lo llamaba con voz alta y no contestaba. Fui al dormitorio de mi sirvienta Emilia, y la puerta estaba con llave. Golpeé la puerta y lo llamé por su nombre. Me paré frente a la puerta por espacio de 7 a 10 minutos, luego él salió del dormitorio de la sirvienta. Yo lo recriminé enérgicamente, y todavía se enojó conmigo y me dijo: no me voy a dejar manejar por ti. Después de haber escuchado ambos testimonios, tanto de la demandante, la señora María Russell, y del acusado, el señor Charles Russell, concedo el divorcio a la señora Russell y ordeno la repartición de bienes y una pensión alimenticia mensual de $100 que deberá abonar el demandado a la demandante. He dicho, caso cerrado, se levanta la sesión. A Bailey, y decirle también: mejor dale tu hueso duro de roer a otros perros.